Buenas tardes y bienvenidos a esta parte en la que hablaremos de qué es este Visual Scheduler que estamos utilizando y cuáles son las ventajas de usarlo y de implantarlo en nuestro ERP. Como veis aquí en la parte inferior de la diapositiva, este componente, luego explicaremos de qué trata, ha sido desarrollado por un partner alemán que conocimos en uno de los Directions EMEA al que asistimos, este evento europeo que organiza Microsoft. Y entre las diferentes opciones que se nos ofrecían allí, la verdad es que este nos convenció más que otras. Y os comentaremos el porqué y dónde está el éxito, creemos, de esta idea que ellos han desarrollado para trabajar internamente con NAV. Pues vamos a comenzar. Como veis, voy a quitar la cámara, ya me habéis visto, y así se verá mejor la diapositiva. Como hemos comentado en alguna otra sesión, no sé si habéis podido asistir o no, no lo hemos reflejado como una solución periférica a Dynamics NAV, sino que en este caso es una solución que está incrustada dentro del propio NAV. Como comentaremos un poquito más adelante, no es una herramienta que trabaja en colaboración con NAV, sino que está integrado directamente en NAV. Es decir, no es un add-on, si habéis oído este término alguna vez, add-ons de Microsoft Dynamics NAV, sino que es un add-in, es un componente que no va a cambiar el funcionamiento o el comportamiento estándar que tiene la aplicación y que probablemente ya nos esté bien si lo estamos utilizando, sino que simplemente se complementa con lo que ya tiene el estándar para ayudarnos en lo que es la visualización y la planificación de estas tres diferentes áreas que tenemos aquí en esta diapositiva. Por una parte, el área de producción, órdenes de producción, con sus centros de máquina, centros de trabajo, sus operaciones, etcétera, etcétera. El área de proyectos, en el que también trabajamos con recursos que planificamos dentro de las diferentes tareas, etcétera, que tenemos en el sistema. Y lo mismo con el CRM de servicio, donde ahí tenemos también pues, una serie de recursos con unos paneles de despacho, una serie de visitas que se han de hacer, asistencias, etcétera, etcétera, que también nos interesa poder organizar y asignar. ¿Cuáles son las ventajas? Como comentábamos, el primero y más destacable es que no requiere ningún cambio en Dynamics NAV estándar. Y esto nos llamó la atención. De hecho, había otras soluciones que ya habéis mirado un poquito en el mercado, pues probablemente os suena alguna, quizá Planner One, etcétera. Pero a nivel de técnico, cuando miramos este tipo de soluciones, ofrecían una gran funcionalidad complementaria, ahí sí, o que incluso pues hacía sombra a la de Navision, no porque fuera mejor en todos los aspectos, sino sencillamente porque trabajaba en paralelo. Utilizábamos una o utilizábamos la otra y el estándar de Microsoft pues quedaba muy tocado, muy personalizado, porque se arraigaba mucho en lo que es el core o el núcleo de funcionamiento de Dynamics NAV. Son buenas herramientas, son buenas soluciones, pero a nivel de implantarla era complejo. A nivel de formación era complicado y quizá demasiada funcionalidad complementaria, teniendo en cuenta que las versiones más recientes de NAV pues han evolucionado muchísimo en lo que tiene que ver con todo el tema de planificación y reaprovisionamiento, etcétera, y las posibilidades que ofrece. Por ejemplo, estas soluciones Planner One u otras, hace algunos años, pues no es que estuvieran bien, es que eran, podríamos decir, casi imprescindibles para poder hacer determinados proyectos de implantación relativos a fabricación, porque NAV no ofrecía esa funcionalidad. Pero no es el caso de las versiones más recientes. De funcionalidades que probablemente os suenen, como el compromiso de entrega, que es capaz de, desde ventas, decirnos en función de las cargas de trabajo que tenemos en máquinas, la duración de operaciones, la disponibilidad de los componentes que necesitamos para fabricar, pues en qué fecha podríamos servir al cliente, lo cual es maravilloso. Ya de entrada empieza el circuito adquiriendo unos compromisos con el cliente realistas, que luego cuando nosotros planificamos, pues nos propone un escenario muy realista también.
y luego con la herramienta de representación visual de estos diagramas de Gantt, pues podemos acabar de ajustarla. Luego también el detalle es que es una solución completamente integrada con Dynamics, es decir, no nos vamos a ninguna parte, sino como se ve en la fotografía de al lado, luego veremos un ejemplo en directo, es algo que está integrado dentro del propio NAV. No tendremos en ningún momento la sensación de que es una herramienta ajena al estándar, sino todo lo contrario, que es un complemento visual integrado dentro de nuestro propio ERP. ¿Qué hay en cuanto a los cambios que hagamos? Porque en este diagrama de Gantt ya veremos que es interactivo, entonces nosotros podemos desplazar operaciones adelante, atrás, cambiarlas de un centro de máquina a otro o cosas por el estilo. Pues la gran ventaja también de este complemento de NV es que no hace nada por sí mismo que no haga el estándar. Es decir, si nosotros adelantamos una operación, atrasamos una operación o la cambiamos de un centro a otro, etcétera, lo que va a hacer este complemento es sencillamente decirle a NV que quiere hacer ese cambio, como si nosotros fuéramos a la orden de producción y cambiáramos fechas o cualquier otra cosa. De modo que eso nos garantiza que este complemento se va a comportar exactamente de la misma manera que trabaja nuestro ERP. Y si en nuestro ERP hacemos alguna personalización para que trabaje de un modo u otro diferente, pues tenemos la garantía también de que este complemento funcionará en paralelo de la misma manera, lo cual es un factor destacable. Y luego la implantación rápida y sencilla, dado que no afecta a nada estándar del ERP, no toca ningún objeto estándar ni hace nada que esté muy arraigado en el sistema, sino que es un complemento, pues es muy fácil de poner en marcha, independientemente del nivel de personalizaciones que tengamos en nuestro ERP. Vamos a hablar del de producción en primer lugar. De hecho, es la primera solución que publicó Netronic y es la que es más versátil y tiene más funcionalidad. Luego veremos también un poquito la de proyectos. ¿Cómo nos ayuda a adaptarnos a nuestra necesidad estándar? Y vamos a ir viéndolo cómo funciona integrado en el ERP. Pues, en primer lugar, nos permite realizar zoom con tan solo gestos del ratón. Ahora veremos para poder ver lo que tenemos representado de manera gráfica. También nos permite ocultar periodos festivos para quitar aquellos días que no son laborales y que no nos interesa visualizar. También nos permite escoger qué información adicional queremos en pantalla. Y la gracia es que con un doble clic podemos acceder a cualquiera de las fichas estándar de Navision, y de ahí la gracia que esté integrado, ¿no?, con el ERP, para ver el detalle de manera estándar en una ficha con toda la información, así como las operaciones relacionadas entre sí, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo poquito a poquito esto que estamos comentando en directo. Por ejemplo, si nosotros ahora quisiéramos saber si cierto centro de trabajo pues tiene mucha carga o no tiene mucha carga, lo cierto es que aunque internamente NV lo gestiona muy bien y es capaz de hacer muy bien los cálculos, a la hora de visualizarlo es un poquito complicado. Si nosotros vamos a un centro de máquina, en el estándar, pues bueno, sí, tenemos ciertos botones aquí que nos enseñan información. ¿Qué carga de trabajo tiene Cecilia Cornejo o Almudena Benito o el robot de pintura, ¿no?, sea el centro de máquina que sea en nuestro sistema? Bueno, sí, podemos ver que tenemos una serie de capacidad y que tenemos una capacidad disponible después de esos periodos, pero es cierto que así cuesta un poquito de ver. Sí que luego podemos profundizar, ¿no?, y ver esta cantidad asignada pues de qué OPS es. Aquí nos dice la hora de inicio-fin, que tiene duración, pero si nos planteáramos traspasar alguna de estas tareas hacia otro centro de máquina, sería un poquito complicado hacerlo de esta manera. Lo mismo ocurre si fuéramos a un centro de trabajo. Si vamos a los centros de trabajo y queremos mirar qué cargas de trabajo, qué tareas tenemos asignadas a nivel de centro genérico, que no tenemos asignadas a ninguna máquina en concreto todavía, es decir, que como responsables de fábrica pues tenemos que decidir en qué máquina lo vamos a llevar a cabo, pues tampoco es sencillo decidir de este modo a qué máquina asignarlo. Esa es la parte en la que este complemento nos ayudará mucho a tomar este tipo de decisiones. Vamos a ir al menú de fabricación, donde veremos las diferentes opciones que tenemos de este producto.
Tenemos la modalidad de visualizadores, vemos este aquí y este en JavaScript, ahora explicaremos la diferencia entre el normal y el de JavaScript, que son solo visualizadores, es decir, esto nos enseñará la información, pero no nos permitirá hacer ningún ajuste. Obviamente también a nivel del licenciamiento pues es más económico y puede que en algunos casos pues tengamos suficiente con poder visualizar ágilmente esa información. Luego tenemos la otra opción, que es la que nos permite también planificar. ¿Vale? Tenemos la versión Production Scheduler normal, que funciona solo con el cliente Windows, y tenemos la versión JavaScript, que funciona en cualquier plataforma, cliente web, app, etcétera, etcétera. Y que además pues tiene un aspecto más moderno. Vamos a verlo. Si clicamos, veis que aparece perfectamente integrado. Ahora os explicaremos un poquito el contenido, pero veis que es una ventana más dentro de NAV. Dado que estos diagramas de Gantt, contra más pantalla tengamos, pues mejor los vamos a ver. Vamos a optar por hacer lo que podemos hacer con cualquier ventana de NAV, que es decirle que lo abra como una ventana nueva. Así podremos maximizar y tendremos más espacio para trabajar. Entonces aquí tenemos diferentes vistas, lo que comentábamos antes, con tan solo posicionar el ratón aquí y darle a la rueda, yo puedo ampliar el detalle o reducir el detalle de lo que estoy viendo en pantalla. Si nosotros desplegamos una orden, por ejemplo, esta orden de aquí, pues podemos ver las diferentes operaciones que se han de realizar, montaje, montaje de cadena, montaje final. Si clicamos una de ellas, nos las relaciona para que veamos el orden, si son rutas en serie o en paralelo, pues lo tiene en cuenta y veamos cuál es ese proceso de creación. Y como mencionábamos antes, si nosotros hacemos doble clic, por ejemplo, en una operación, iremos a la orden de producción en cuestión que tenemos en NAV, con lo cual es fantástico que está perfectamente integrado dentro del RP. Lo mismo ocurrirá si nos vamos a clicar en el centro de trabajo. Accederemos directamente a la ficha del centro de trabajo de NAV. Lo mismo con el centro de máquina y con cualquier otra cosa que tengamos aquí visualizada dentro de este diagrama de Gantt del Visual Scheduler. Con lo cual es muy fácil el navegar por la información. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Almudena Benito, que nos aparece este símbolo de una pesa de color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Nos está indicando que en algún momento tiene una sobrecarga, tiene demasiadas tareas para llevar a cabo que superan la capacidad teórica que tiene para hacerlas. Puede ser que Almudena pues sea un fenómeno y confiemos en que, bueno, si es un poquito la sobrecarga que tiene la pueda llevar adelante por encima de los tiempos teóricos que tengamos, o puede ser que no. Si desplegamos aquí, vamos a ser capaces de ver el histograma de esta persona o esta máquina para ver en qué momento es en el que tenemos esa sobrecarga o ese exceso de trabajo y en qué día, ¿vale? Para poder tomar acción. Pero sin duda, si estamos viendo la información separada por cada OP, sería complicado el ver toda esta información, ¿no? ¿Qué es lo que a Almudena le está produciendo esa sobrecarga? Vamos a ampliar un poquito este día. Pues bueno, sí, aquí tenemos otra OP, probablemente tengamos otra más abajo. Esto es una empresa de demostración, tenemos muy pocas órdenes de producción, con lo cual podríamos llegar a encontrarlo fácil. Pero esta vista de orden de producción nos servirá para planificar y ver cuándo está previsto que se haga cada una de las operaciones a nivel de orden de producción. E incluso pues podríamos desde aquí desplazarlas hacia adelante o hacia atrás. Pero desde esta vista es complicado ver, ¿no? Si Almudena, qué es lo que podríamos adelantar o atrasar. ¿Vale? Pues ahora veremos la siguiente vista, que es la de capacidades, que sí que nos permitirá verlo de una manera mucho más sencilla y tomar decisiones al respecto. Antes de ver esa otra vista, sí que me gustaría destacar, como veíamos en la diapositiva anterior, la facilidad que tenemos de ver contenido dentro de cada una de estas barras u operaciones que tenemos que hacer. ¿Vale? Aquí nos dice que es la operación 30 en montaje final
y si ponemos el ratón encima, pues nos muestra más información, ¿vale? Exactamente en qué fecha y hora tiene que empezar y acabar según lo que tenemos planificado, cuál es el estado de la orden, cuál es el producto que vamos a fabricar y su descripción, etcétera, etcétera. La ventaja de todo esto es que es 100% configurable por nosotros como usuarios. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí al botón de configuración, pues fijémonos que será la configuración para mi usuario, en este caso RQSAD, es decir, lo que yo me configure para mí no tiene por qué afectar a nadie más, ¿de acuerdo? Aunque haya una configuración genérica. Entonces yo podría venir aquí y decirle que las etiquetas, ¿vale? Que es lo que aparece aquí dentro de cada barra, o los tooltips, que es esa cajita que aparece cuando ponemos el ratón encima, podemos escoger qué tipo de información queremos que se vea en cada caso. Por ejemplo, las etiquetas. En este caso, pues vemos que si estamos en la vista desde orden de producción, que es la que nos ocupa, pues se muestra el número de la operación y la descripción de esa operación. Si quisiéramos agregar otro concepto, por ejemplo, la cantidad, pues tan solo tendríamos que agregarla aquí, aceptar, cerrar y refrescar los datos. Refrescamos la información y ya vemos que esa información nos aparece aquí al instante. Y lo mismo podríamos hacer con el tema de los tiles, las cajitas esas, los tooltips que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ocultar los fines de semana, como decíamos antes. Aquí vemos que nos aparecen sábados y domingos, que no hay ninguna máquina que trabaje. Pues le podemos decir que los oculte. Y vamos a ver la otra vista de capacidades. ¿Vale? Cuando estamos en la vista de capacidades, pues aquí podemos ver, ahora sí, de cada centro de trabajo y dentro de cada centro de trabajo cada uno de los empleados. Podríamos escoger aquí ordenarlos por nombre o como mejor nos parezca. Y aquí sí que tendremos una vista general de esta sobrecarga que pueda tener algún usuario, a qué se debe. Almudena, pues aquí tiene una carga muy grande. Pues podríamos mirar de adelantar o atrasar alguna operación o incluso podríamos ver si hay alguna operación que tenemos asignada a nivel de centro de trabajo y que tendríamos que asignar a alguno de nuestros operarios o de nuestras máquinas, pues a cuál sería más apropiado asignarla. Por ejemplo, Almudena Benito, pues este día viernes no tiene ninguna otra carga. En esta vista se ve muy fácil, con lo cual sencillamente arrastramos con el ratón e indicamos que esto lo va a empezar esta persona o esta máquina. Igualmente podríamos decidir adelantar esto porque no tiene ninguna tarea aquí previa y eso nos permitiría descargar un poquito a María González en algún día que tuviera demasiada carga o quizá esta operación asignársela a María González porque en esa fecha pues está muy sobrecargado este centro. Igualmente nos avisará el sistema si nosotros queremos adelantar una operación, en este caso es una ruta que se fabrica en serie, con lo cual yo no puedo empezar esta operación hasta que haya acabado la anterior completamente. El sistema nos avisa, dice, cuidado, que la podemos liar, ¿eh? Y vamos a empezar una cosa antes de que toque. Igualmente nos dejaría, le decimos que no, pues nos deshace el cambio. Si le decimos que sí, aunque sea una locura, pues nos lo va a permitir. ¿De acuerdo? Si nosotros adelantáramos esta tarea, pues a lo mejor no tiene sentido esperar a hacer la siguiente. Eso también es configurable. ¿De acuerdo? Y vamos a ver esto como último ejemplo para que veáis un poquito la flexibilidad que ofrece esta herramienta. Le podemos decir que las operaciones posteriores o sucesoras queremos que se reprogramen con el sistema. Queremos cargar los datos de nuevo. Descartamos los cambios realizados para que quede como estaba antes. Y ahora fijémonos que si nosotros hacemos la asignación que hemos hecho antes, pues automáticamente las operaciones posteriores cambian. Parece ser que Cecilia Cornejo tiene una capacidad, una eficiencia superior a la general, con lo cual al haber bajado esa tarea se nos ha acortado en el tiempo, porque es más eficiente Cecilia Cornejo, con lo cual todas las otras operaciones él nos las ha adelantado automáticamente. ¿De acuerdo? Luego también podemos configurar diferentes filtros por centros de trabajo, etcétera. Si a lo mejor yo he de planificar un centro en concreto, pues puedo predefinirme un filtro y sencillamente aplicarlo o desactivarlo.
Con lo cual, como veis, es muy ágil toda esta gestión que nos permite hacer este control ADIN siempre integrado perfectamente con NAV. También podríamos ir de una vista a otra. Si a lo mejor estamos en la vista por orden de producción y decimos, uy, aquí hay un problema serio con esta orden, podemos desde aquí ir a la otra vista, situados exactamente en esa operación, para poder hacer los cambios. E incluso, algo que suele afectarnos seriamente cuando tenemos que hacer algún cambio en alguna planificación, pues es la disponibilidad de los... Uy, perdón. Es la disponibilidad de los productos. Bueno, aprovecho y vemos la otra vista que no es JavaScript. Pues esto también nos permitiría el ver la disponibilidad de los artículos por lista de materiales. Esto lo que nos permitirá es ver si hacemos cambios de operaciones, si tendremos la disponibilidad para absolutamente todos los componentes que dependen de esta fabricación. ¿De acuerdo? O incluso si quisiéramos fabricar más cantidad. Si yo le digo, pues quiero fabricar 100 unidades, pues así a vista de pájaro puedo ver rápidamente dónde voy a tener problemas si fabrico más unidades, para poder tomar decisiones. En este caso, la proporción que necesito de este componente por cada unidad de producto acabado es 1,05, con lo cual para hacer 100 unidades necesitaría 105, solo tengo disponibles 100, con lo cual de producto acabado solo podré hacer 95, pero no 100. Entonces, luego ya veremos a nivel de reaprovisionamiento qué decisiones tomamos, pero es una herramienta que nos ayudará en esta toma de decisiones y que nos permite hacer cambios en el aire que mientras no grabemos no va a volcar en Navision. Podemos hacer aquí los cambios que queramos on the fly y luego podemos ver en NAV cómo quedan. ¿De acuerdo? Perdón. Esto ya lo hemos visto. A nivel de Job Scheduler, o el del área de proyectos, pues también es un funcionamiento muy similar. ¿Vale? ¿Qué diferencias podríamos destacar en este área? Pues que nos ofrece alguna funcionalidad que incluso el área estándar no tiene. Sabéis que en el área de proyectos sabemos cuándo está planificado que una tarea se acabe, pero no le decimos cuándo empieza. Pues si tenemos indicada la capacidad de cada recurso, el sistema nos permitirá decir o trazar en el Gantt cuándo empezará la tarea y cuándo acabará. También nos permitirá fraccionarla y otra serie de acciones que de manera estándar pues no podemos hacer en NAV, pero que sí que podremos hacer a través de esta herramienta. Y algo parecido ocurre con Service Scheduler. También veis que estéticamente pues es muy similar, obviamente adaptado a cada área funcional, ¿vale? Pero también nos marcará esa duración de las diferentes tareas, cuáles son los recursos que tenemos sobrecargados, cuáles son los que no, a quién se lo podemos asignar, etcétera, etcétera, de una manera mucho más ágil. Bueno, esto simplemente pretendía ser una breve pincelada de lo que podéis encontrar con este ADIN o este complemento y en líneas generales que veáis cómo nos puede ser de utilidad para el día a día y la planificación en estas tres diferentes áreas.